Génesis capítulo 3, y vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 13 el día de hoy. Este capítulo 3 de Génesis, algunos lo consideran como el más importante de la Biblia. En el capítulo 1 y 2 que hemos estado estudiando, vemos que el hombre se encuentra en un estado inocente. Todo ahí es perfección, todo ahí hay una relación muy padre, dicen, ¿verdad? Acá en México con Dios, una relación extraordinaria, Dios y el hombre y Dios. Pero en el momento que comenzamos a leer el capítulo 4 y continuamos hasta el capítulo 11, vemos que lo que existen es celos, hay iras, hay contiendas, asesinato, mentira, maldad, corrupción, rebelión y juicio. O sea, del 1 al 2, ¡wow! ¡Qué felicidad! Y del 4 hasta el 11, es terrible. Entonces, ¿de dónde provino todo esto? Estas envidias, estos celos, esa intención de matar, no intención, sino matar, ¿no? Un asesinato que ocurre. ¿De dónde? ¿Cómo empezó? ¿Dónde se originó el pecado? Bueno, si vamos a hablar estrictamente, el pecado no se originó allí, ¿verdad? Sino el pecado se originó con Satanás, porque afloró en su corazón. Pero refiriéndose al ser humano, específicamente, es aquí en este momento, en el capítulo 3, donde se origina el pecado, que de alguna manera, no de alguna manera, sino que nos compete hasta cierto punto a nosotros. Porque a partir de ese punto, el hombre nace ya con esa tendencia al pecado. No nace pecador, pero nace con tendencia al pecado. Y aquí es donde comienza el gran drama y que va a representar pues en todo el escenario de la historia humana. Y han pasado pues 6,000 años y todavía no, las consecuencias no han terminado. Las consecuencias se siguen pagando de ese pecado. Y aquí vamos a encontrar una explicación sobre la actual condición del pecado en nuestra raza, por qué las cosas están así. Y aquí vamos a aprender acerca de las estratagemas tan sutiles de nuestro enemigo llamado el diablo. Y aquí vamos a contemplar la impotencia total del hombre para poder transitar por ese camino de justicia hacia la vida eterna y ver que sin la gracia de Dios no se puede hacer nada. Y aquí vamos a descubrir también los efectos espirituales del pecado y el hombre procurando huir de Dios, esconderse de Dios como si pudiera. Y aquí vamos a discernir la actitud de Dios hacia el pecador que es culpable. ¿Qué es lo que hace Dios? Y aquí vamos a observar también la tendencia universal de la naturaleza humana de querer siempre cubrir su vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. Hace algo malo, pero trata de taparlo con sus propias obras, pensando que va a poder hacer así. Y aquí nos va a enseñar sobre la provisión misericordiosa y extraordinaria que Dios ha hecho frente a esa gran necesidad. Y aquí comienza ese flujo de eventos proféticos y que discurren a lo largo de toda la Biblia. Empieza aquí, pero vamos a ver lo que eso va a lo largo de toda la palabra del Señor. Y aquí vamos a aprender que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Y este mediador se llama Cristo Jesús. O sea, desde acá vamos a ver eso. No es desde el Nuevo Testamento, es desde acá. Así que vamos a comenzar la lectura de este capítulo con el relato de la tentación del hombre. Y dice el primer versículo del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En primer lugar, surge la pregunta, ¿por qué la tentación? Si volvemos al capítulo 1 y 2, vemos que el hombre fue creado inocente, ¿cierto? ¿Es cierto o no? Pero no justo.
¿Qué es la justicia? La justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. En efecto, la tentación puede producir una de dos consecuencias: o va a desarrollar o te va a destruir. ¿Por qué crees que Dios permite que tú seas tentado? Para que crezcas. O sea, ese es el propósito fundamental, que tú crezcas, espiritualmente hablando. Primero vendrán tentaciones pequeñas, luego más grandecitas y más grandes. Pero la que venga, tú tienes que hacerle frente. Pero si no creces, entonces esa tentación te va a destruir. Pero tú tienes la capacidad como hijo de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado, recuerden. Entonces tienes la capacidad para poder vencer. El jardín del Edén, no era un invernadero en el cual el ser humano estaba ahí protegido como una plantita que lo protege. No. El carácter del hombre tenía que desarrollarse y solamente lo podía hacer a través de ¿qué? De la tentación. Y el hombre fue creado como un ser responsable de sus actos, un ser responsable de sus hechos. Él era responsable de alabar a Dios, dándole la gloria, obedeciéndole, de servirle, de someterse al gobierno de Dios. El hombre no se creó a sí mismo, ninguna creencia afirma eso, sino que Dios lo creó definitivamente. Y eso ya lo hemos visto. Y Dios no fue un déspota arbitrario en las condiciones o las prohibiciones que le estableció. Ya lo hemos visto qué cosa es lo que dijo el Señor. Él le había dicho al hombre que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si lo hiciese, en ese momento iba a morir. Fue una sola prohibición, porque ese árbol que estamos mencionando no era el único árbol del jardín del que podía alimentarse. Imagínense ustedes que hubiera un solo árbol y Dios le diga, ¿sabes qué? No puedes comer. Entonces sería arbitrario, sería injusto Dios, ¿sí o no? Pero Dios creó tanta cantidad de árboles y solamente le prohibió ¿qué? Uno nada más. Así que en el jardín había abundancia de árboles que producían de todo. El hombre no tenía ninguna necesidad de comer de aquel árbol en particular. Tenía ninguna necesidad. No es que lo comió porque estaba muerto de hambre, porque no había otra opción. Por consiguiente, el ser humano aparece en la escena como una criatura responsable con la posibilidad de elegir. Porque si no hubiera sido posible elegir, entonces en vano Dios le hubiera dicho, ¿no? De todo podrás comer, menos de este. Pero Dios lo había hecho con esa capacidad de poder elegir. Y el hombre eligió mal. Así que en este primer versículo se nos presenta a la serpiente. Y algunos muchas veces la pregunta viene, ¿de dónde vino? ¿Cómo se introdujo ahí en el jardín de Edén? Por lo que nos dice la palabra, la serpiente no era una criatura en ese entonces que se arrastraba como es la que conocemos el día de hoy. En realidad no se nos dice a nosotros, la Biblia no lo menciona cómo llegó, simplemente nos informa que ya estaba ahí. Así es como lo presenta la Biblia. Y el relato bíblico pues deja muchos detalles fuera que no los menciona, pero que tampoco son tan importantes para lo que nosotros tenemos que saber. La serpiente fue una criatura que podía ser muy bien utilizada por Satanás y él la usó. Y este es el método que emplea también en la actualidad. ¿Cuál es el método? El disfraz. Una de las principales estrategias de Satanás es disfrazarse para poder engañar. Eso es. El apóstol Pablo, hablando sobre esto, habló de que hay falsos apóstoles, ¿verdad? ¿Recuerdan? Falsos profetas, falsos pastores, falsos. Porque vienen ¿qué? Disfrazados. Mire, 2 Corintios 11:13, lo vamos a leer rápidamente. Del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Están disfrazados. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el padre de los disfraces, ¿quién es? Pues Satanás.
¿Ah? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, es decir, los que le sirven a él, vienen disfrazados de apóstoles, pero le sirven a él, aparentan, vienen disfrazados. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en este caso, el enemigo de Dios se encubre bajo la forma de una serpiente. La expresión "la serpiente era astuta" que hemos leído parece indicar que había como algo innato en este animal que lo lleva a Satanás a adoptar este disfraz. Satanás dijo: esta es la más lista, esta me va a servir. ¿Y es lo que hizo? Puesto que Satanás necesitaba un instrumento, él elige entre todos los animales aquel que era mucho más apropiado para poder cumplir ese plan malvado que ya tenía de poder engañar al hombre. Y la palabra astuta en hebreo puede significar algo positivo, es decir, prudente, o algo negativo, sutil. Y es interesante notar que en el Pentateuco samaritano, es decir, la versión del Antiguo Testamento que tenían los samaritanos, la palabra serpiente, Nashash, se sustituye por Kashash, que significa mentiroso o engañador. Y fíjense, ¿qué relación hay con Juan 8:44? Aquí quiero llevarles un momentito. Dice, recuerden, ¿qué significa Kashash? Mentiroso o engañador. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es mentiroso? Satanás. Ahí está. La serpiente no poseía la habilidad de hablar. Sin embargo, bajo la influencia de Satanás, pudo comunicarse con Eva. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Bajo la influencia de Satanás. En la Biblia vemos el caso de otro animal, ¿no? El asno de Balaam, ¿recuerdan? Dios permitió eso también. El último libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice más claro sobre Satanás que cualquier otro libro de la Biblia. Dice en el capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como hemos indicado anteriormente, esta criatura pues no se arrastraba, ¿no? Como hoy día lo conocemos. Usted no ve una serpiente parada, pues todas las serpientes se arrastran, rectan, ¿no? Entonces, es una criatura que poseía una gran habilidad. Y en este libro de Génesis, ya vimos, no sabemos cómo se origina. Es uno de los animales que Dios creó simplemente y aparece ahí. Y aquí surge entonces la pregunta: ¿por qué la serpiente se puso en contacto con la mujer en vez de abordar al hombre? ¿Por qué fue a la mujer? ¿Por qué no fue al hombre? ¿Por qué seleccionó a Eva? No que se creen muy listas la mujer. No se creen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No fue una casualidad, hermanos, que Satanás procuró tentar a Eva. Él sabía que ella sería más débil frente a esta tentación. Fíjese, 1 de Pedro 3:7, voy a leerlo brevemente. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, más sensible. ¿Vamos entendiendo? O sea, y Satanás, viendo esto, es que se aprovecha. Ahora, quizás tendrá alguna significación el hecho de que cuando Dios creó a Adán, le había dado permiso para comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol prohibido. Y como la mujer fue creada después, ella recibe esta información, ya no directamente de Dios, sino indirectamente, porque lo hace a través de ¿quién? De Adán. Adán es el que lo comunica. Entonces, podría ser por ahí. Pero por otro lado tenemos que ver algo. Al parecer Satanás ataca
a Eva cuando ella estaba sola. O sea, se aprovecha de esta situación. Y el versículo 6 nos da la impresión de que Adán vino después que ya Eva había sido engañada por Satanás. Entonces, ¿acaso será esa la razón o el motivo por la que Satanás habla primero con la mujer? Tal vez sea por eso, porque no recibió una orden directa de Dios. No podríamos estar especulando, pero ya vimos un pasaje que nos habla de la fragilidad de la mujer. Pero además, la mujer, si vamos a analizar, posee un temperamento o un carácter con una mayor capacidad de compasión, de comprensión, con más apertura a poder recibir sugerencias en ese sentido. Y esa podría ser otra razón también. El hombre es mucho más cerrado. ¿O no, hermanos? No, dicen. Pues eso es. Amén, pero en silencio, dice. Por otra parte, el tentador sabía lo que estaba haciendo y, como ya hemos leído, utilizó pues un método bastante sutil, haciendo una pregunta, pero que arroja dudas sobre la palabra de Dios. Fíjense, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso no había dicho Dios. Le está diciendo, con que no comeréis de ningún árbol del huerto. La pregunta de Satanás nos está indicando qué cosa, su estrategia. Y esto es muy importante notar. En este caso, Satanás procuró o logró dos cosas. En primer lugar, logró que Eva dudara de la palabra de Dios, dudara de la revelación que había tenido. Por eso que Satanás pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Y en la otra versión, Dios habla hoy, dice, así que Dios les ha dicho, ¿no? Y en la nueva versión internacional dice, ¿es verdad que Dios les dijo? Fíjense, para entender un poco cómo se está planteando. La pregunta está planteando de una manera que implica sorpresa por parte de Satanás e invita a Eva a responder, no. La sutileza aquí es doble porque, en primer lugar, no niega abiertamente lo que Dios había dicho. ¿Se dan cuenta? No lo niega. Así hay muchos falsos. Usan la Biblia, no lo niegan abiertamente, pero usan la Biblia así a su conveniencia. Simplemente, ¿qué está haciendo? Está sembrando una duda acerca de lo que Dios había hecho, o había dicho, perdón. Ahora, sembrar duda con astucia y sutileza es una estrategia de Satanás, y quiero que lo recuerden, hermanos. Es una de las estrategias y que lo ha usado muy exitosamente. La astucia. Muy exitosamente. Y lo ha usado a lo largo de todos los siglos de la humanidad para atacar tanto a la iglesia, y al atacarlo ha producido pues herejías, falsas doctrinas, sectas, ¿no? Pero también ha atacado a los inconversos por medio de la filosofía, la ciencia y todo eso. ¿Recuerdan Satanás tentando a Cristo? Lo hizo con sutileza. Y lo hizo hasta usando la palabra de Dios. Es decir, no todo el que agarra una Biblia es genuino, es verdad. Entonces, recordemos, primero, ¿qué logró Satanás con esa pregunta? Primero logró que Eva dudara de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, sembró duda en Eva acerca del carácter de Dios. Primero dudó de su palabra, pero está sembrando duda acerca del carácter de Dios. Porque Satanás está exagerando la orden de Dios para hacer que Eva empezara a pensar mal de Dios. Insinúa que Dios le había prohibido comer de todo árbol. Es lo que está haciendo. Así que Dios les ha prohibido comer de todo árbol. O sea, le está quitando el carácter de amor de Dios, de justicia, de misericordia. Pero ahí Eva comete un grave error. Y es lo que vamos a ver. Eva cometió definitivamente una serie de errores que la llevó a caer en el pecado, y como consecuencia de eso, pues el fracaso espiritual. En primer lugar, por ejemplo,
¿Por qué ella no reflexionó sobre la serpiente que no podía hablar? ¿Sí o no? Podría haber, ¿cómo es posible esta serpiente hablando? Nunca ha hablado, ¿no? Este hecho como que debió haberle puesto en alerta, especialmente porque ella sabía que ningún animal tenía la facultad de hablar. Oye, ¿y esa serpiente hablando? ¿Qué onda con ella? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero no pasó eso. Al contrario, lo segundo que hizo, no hizo eso. Pero en segundo lugar, se puso a platicar con la serpiente. Menos mal que a usted no le gusta platicar mucho, ¿verdad, hermanas? Se puso a platicar. ¿Con quién? Con Satanás directamente, ¿no? En vez de resistir y huir como recomienda Santiago, ¿verdad? Pero no. Es decir, ella aceptó discutir las órdenes del Todopoderoso. Las órdenes que Dios había dado. Y ella responde lo que dice en el versículo 2 y 3, y vamos a leerlo. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente. ¿Se dan cuenta? Entró en la plática. Cuando lo que debió hacer es ¿qué? Pues huir. Cuando ves que no puedes, hay que huir. Ah, no, estoy muy espiritual, ¿hasta dónde voy a aguantar? ¡Huye! Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Qué raro. Nos salió exagerosa esta mujer. Fíjense lo que dice, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿En qué parte de la Biblia dice no le tocaréis? ¿Dios fue esa la orden? ¿Se da cuenta cómo le está añadiendo? Cualquier parecido no es mera coincidencia. Estamos viéndolo desde Génesis. Y ya las hermanas dicen, ya se las agarró con nosotros, pastor. Hermanos, es interesante observar que no encontramos en ningún pasaje bíblico que Dios hubiese prohibido tocar el fruto. Prosigamos leyendo versículo 4 para que no se enojen mucho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Qué buena plática se agarran ahí, miren. Es decir, la afirmación de la serpiente, no moriréis, en realidad estaba expresando una eventualidad que era imposible. Es decir, estaba poniendo en duda la palabra de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, dando a entender que si Él era bueno, ¿por qué había ordenado tal prohibición? No moriréis, sino que Dios es malo. ¿Será que Dios es malo? Cuando Dios prohíbe algo, ¿será que lo hace porque es malo? ¿O porque justamente es bueno y quiere que nos evitemos los dolores de cabeza, los trancazos, dicen ustedes, que nos vamos a dar por no obedecerle? Porque Él nos advierte anticipadamente. Cuando dice, no moriréis, ¿qué estaba indicando la serpiente? Estaba indicando que Dios no era justo. ¿Sí o no? Que era un injusto. Y además, fijémonos en lo que añadió a continuación. Vamos al versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Y wow, y se le prenden los ojos. Wow, como Dios. No, pues yo quiero ser como Dios. Y hasta ahora sigue lo mismo. O sea, eso no se ha acabado. ¿Desde cuándo está? El domingo hablábamos sobre eso, ¿no? Que el hombre con esos rollos de que quiere ser Dios. Es decir, al decir esto que acabamos de leer, hermanos, además de añadir algo que Dios no había dicho, Satanás estaba cuestionando implícitamente la santidad de Dios. También Eva había cometido el error de poder añadir algo, y ya lo acabamos de ver. Y a lo largo de la historia, algunos teólogos, pues también algunos han eliminado de la palabra, otros han añadido a la palabra de Dios, y así se la han pasado.
Y Dios ha formulado advertencia contra esas actitudes. Por ejemplo, hay algunos, o en la actualidad se está dando, de que para la salvación, fe más tu bautizo. Si no te bautizas, no eres salvo. Le están añadiendo cosas a la salvación. La Biblia no dice eso, ¿o sí? ¿Se dan cuenta? Pero se están añadiendo. A otros le ofrecen, a la salvación le añaden falda larga, porque si no vienes con falda larga, no eres salva. Fe, pero también no uses aretes, porque si usas aretes ya te amolaste. Y en una iglesia, no recuerdo exactamente, conocí a un evangelista que me contó que había ido lo invitaron a predicar. Y cuando lo invitan a predicar, él llega a predicar y él habitualmente usaba la barba así bien crecida, como algunos de ustedes, ¿verdad? Y entonces el pastor le dice: un momentito, hermano, antes de que pase. Mire, nosotros aquí no acostumbramos. Usted no puede predicar así con la barba. ¿Por qué? No. La santidad de Dios exige que usted tenga que estar bien presentable. El obrero tiene que estar bien presentable y tiene que afeitarse. No estaba desaliñado ni nada, simplemente usaba así. Y él dijo: por amor a mis hermanos me voy a afeitar. Fue a comprar rápidamente una máquina de afeitar para rasurarse y se rasuró. Pero es decir, algunos, ¿verdad?, a la fe en Jesucristo le han aumentado sus propias cosas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Qué tremendo, qué tremendo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, ni tenemos la autoridad, ni para agregarle, ni para quitarle. Porque la palabra de Dios es suficiente. Y como está dada, es suficiente, ¿sí o no? No necesita agregarle más. No necesita agregarle tradiciones, que revelaciones, que el pastor tuvo una revelación de Dios y ahora la iglesia se va. No, nada de esos rollos. Todo está en la Biblia. ¿O no es verdad? Todo. Y todos nos tenemos que someter, incluyendo el pastor, nos tenemos que someter ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y si dice la Biblia que la salvación es por fe, es porque es por fe. ¿Sí o no? Pues sí. Ahora, la fe conduce a la obediencia y la incredulidad a la desobediencia. Ahí están, dos caminos bien marcados. Así que la duda siempre va a conducir a la desobediencia, ¿sí o no? Siempre, ¿no? Entonces, nuestro relato nos lleva ahora al momento en que el hombre y la mujer desobedecen a la palabra de Dios. Vamos al versículo 6 del capítulo 3 que estamos viendo de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Miren, primero era bueno para comer. Segundo, era agradable a los ojos. Y luego, tercero, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Resulta interesante analizar la apelación de la serpiente por ser no solamente una apelación a la parte física, por ser el árbol bueno para comer, sino también a la parte psicológica del ser humano, al recalcarse que era agradable a los ojos. Y usted sabe que eso que tiene que ver con la parte psicológica. Finalmente, era igualmente una apelación a la parte religiosa del hombre, porque el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Se dan cuenta? En las tres áreas, los tres aspectos. Y esto fue exactamente la forma en que Satanás tentó a Jesús. Y eso lo vamos a ver brevemente, como lo podemos comprobar ahí en los evangelios, ahí en Mateo 4, Marcos 1 y en Lucas 4. No lo vamos a leer si no nos demoramos, pero ustedes ya lo hemos visto, es en otra oportunidad. En primer lugar,
Satanás le sugiere al Señor que transforme las piedras en pan, recuerdan ustedes, lo cual era una apelación ¿a qué? A la parte física, igual que lo hizo Satanás al principio. Tal como el árbol del Edén era bueno para comer, las piedras, al ser transformadas, eran buenas para comer. ¿Captamos la idea? Parte física. En segundo lugar, Satanás le mostró y ofreció al Señor los reinos de la tierra. Esto se dirigía ¿a dónde? A su mente. Como en el Edén, el árbol era agradable ¿qué? A los ojos. En tercer lugar, el diablo le incitó a Jesús a arrojarse de la parte más alta del templo de Jerusalén, lo cual era una tentación religiosa, tal como aquí en el jardín del Edén, el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y no creo que el diablo haya cambiado su táctica en los tiempos actuales. Sigue operando de la misma manera porque él siempre emplea los mismos métodos contigo, conmigo y con toda la gente, ya que esa estrategia es bastante eficaz. Así que él no necesita modificar sus tácticas, por es que parece que todos caen ahí en el mismo modo. Así que hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne, ahí va, ¿se dan cuenta? Ahí va el paralelo. Los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos. ¿Va viendo el paralelo? Y la vanagloria de la vida. ¿Ve? Ahí van los tres. No provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. O sea, la pasión de la carne equivale que el árbol era bueno para comer. La pasión de los ojos, eso se corresponde con que el árbol era agradable a los ojos. Y la arrogancia de la vida equivale al árbol era deseable para alcanzar sabiduría. En este pasaje bíblico, el apóstol Juan se dice que estos pecados no provienen de Dios el Padre, sino del mundo. Es decir, que provienen del corazón del hombre, de lo más íntimo de su ser. Es lo que está dando a conocer. Y es ahí donde, ¿quién? El tentador apela a eso que ya sabe que es innato dentro del hombre. Y por esa razón es que el diablo usa este método que estamos hablando. Esa es la razón, para poder alcanzar a los seres humanos, para poder desviarlos del camino. Y ha tenido bastante éxito, déjenme decirles. En el jardín del Edén se le dijo a aquellos primeros seres que iban a conocer el bien y el mal. ¿Y qué sucedió? El resultado fue ¿qué cosa? La caída del hombre. Versículo 7, vamos a ver. Comieron, se regocijaron, lo logramos, lo hicimos. Y no pasó nada aparentemente. Nada. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos, porque los dos habían pecado, y conocieron que estaban, o sea, recién se dieron cuenta, recién les cayó el 20, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto de que sus ojos fueron abiertos se refiere a su conciencia. No es que no veían, veían lógicamente. Se refiere a que su conciencia fue abierta. Esa es otra cosa. O sea, antes de la caída, el hombre no tenía conciencia, era inocente. Y la inocencia significaba que no conocía el mal. Por eso, pues, lo miraba con total naturalidad. La conciencia para los seres humanos es como el acusador que lleva por dentro. Cuando tú haces algo malo, vamos a decir, cuando tú no eras cristiano, porque ahora el Espíritu Santo, bueno, ojo, el Espíritu Santo también usa la conciencia, pero vamos a ver, cuando no eras cristiano y hacías algo malo, ¿tu conciencia te acusaba, sí o no? ¿No? ¿No te acusaba? Y estaba con la conciencia media cauterizada. Pues claro, porque si te acusaba, sí, ¿verdad? Te acusaba. A ver, te robabas algo y te ibas de lo más tranquilo. Tal vez sí, pero tu conciencia te decía, ¡ey! Eso no es tuyo. ¡Ey! No moleste conciencia, cállate.
que estoy ahorrando. Sí, bastante. La conciencia te acusa. Algunos no pueden ni dormir. Un psicólogo cristiano dijo que ese complejo de culpa que forma parte de nosotros mismos, de la manera que nuestro pie forma parte de nosotros, así, ese complejo de culpa es parte integrante de nuestro cuerpo, o sea, lo traemos siempre. Así que en el sentido psicológico, el hombre no puede librarse de ese complejo de culpa, que es producido por la conciencia. Pero eso surgió ¿cuándo? En ese momento, en este momento es que surgió. ¿Sí comprendemos? ¿Ok? Dice el resto del versículo que conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por si acaso, para los que creían que el árbol de conocimiento del bien y del mal era una manzana, no, pues te digo, no era manzana. Porque uno dice, es la manzana que se comió. No, pues la Biblia no menciona que no fue manzano. ¿Ah? El único árbol que se menciona específicamente es la higuera, que acabamos de ver, no ningún otro árbol. Así que nosotros como cristianos no hacemos conjeturas, ¿verdad?, de esa naturaleza. Las hojas de la higuera ocultaban, pero no lo cubrían realmente. ¿Cierto o no? ¿Capta la idea? Adán y Eva, ¿qué hicieron? No confesaron su pecado, sino que intentaron ocultarlo. No estaban preparados para admitir su condición de perdición. Y esta es, el día de hoy, la misma condición del hombre actual. No quiere reconocer su condición. El hombre de hoy se somete a ejercicios, se somete a rituales, asiste a iglesias, se esfuerza por convertirse en una persona religiosa. Y es interesante observar cómo Jesús en una ocasión maldijo a una higuera inmediatamente después que denunció aquella vehemencia religiosa superficial de apariencia de los fariseos para poder hacerles ver, y era un cuadro, ¿qué cosa?, de esa vida religiosa que se estaba llevando. Esa higuera era muy frondosa, muchas hojas y parecía muy bonita, pero no tenía fruto, porque solamente era un disfraz. Y es lo mismo. Aquí en la tentación del jardín del Edén, Satanás quiso interponerse entre el alma del ser humano y Dios. En otras palabras, quiso apartar al hombre de Dios para ganarle para sí mismo, para convertirse en su Dios. El hombre de aquellos días no fue tentado a robar, fíjense, no fue tentado a mentir, no fue tentado a codiciar, fue tentado simplemente a dudar de Dios. ¿Comprenden la idea? Tomemos nota de ese método utilizado por el tentador. Muchas veces llegan a la iglesia y porque Dios no les hace el milagro en una semana, no, yo creo que Dios no existe. El diablo metiendo la idea para que duden de Dios. ¿Sí comprenden? ¿Cuántas veces ha pasado antes de poder estabilizarnos y estar firmes? ¿Cuántas veces han venido dudas respecto a eso? Está, ya, o sea, quiero que entendamos de dónde viene esto, hermanos. O sea, esto no es de ahorita. Esto ha estado siempre. Así que tomemos nota cuál es el método utilizado por Satanás. En primer lugar, Eva vio que el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, era agradable para la vista. Y en tercer lugar, era deseable para alcanzar sabiduría. Con este método, Satanás opera primeramente ¿en dónde? En lo externo. ¿Se dan cuenta? No sé si van captando. En lo externo, para hacerlo luego sobre lo interno. Es decir, de afuera hacia adentro. Pero Dios, ¿cómo obra? Dios de adentro hacia afuera. ¿Captan la idea? ¿Se dan cuenta por eso que el diablo no tiene nada que ver con Dios? Porque los principios de Dios son diferentes, son únicos y además son los únicos que nos llevan a la vida eterna.
La religión, no te pongas collar, no te pintes el pelo, no te cortes, no, o sea, cosas como esas. Es la religión, porque está más preocupada en ¿qué? En lo externo. Pero Dios quiere cambiar primero tu corazón, lo interno, para que producto de haber cambiado tu corazón, entonces ocurra un cambio en lo externo. ¿Ven cómo es que Dios obra? ¿De qué sirve que mucha gente desde el primer día llegue, las hermanas con falda, hasta que se tropiezan, ¿verdad? Y arrastrando. Si a las finales su corazón no ha sido cambiado y la lengua la tienen más larga que la falda. Y si se murieran, tuvieran que contratar 2 ataúdes. Uno para ella y otro para la lengua. Pues así hay. Sí. Esa es la religión que busca ¿qué cosa? Solamente las apariencias, ¿verdad? Cuando todos ahí, todos así, y quieren que porque camina así y todo así, ya es santo. Y todo el mundo lo respeta. Wow, y mira qué espiritual es el hermano. No, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Nada que ver, hermano. Entonces lo externo no muestra. Lógicamente que cuando Dios comienza a obrar dentro de ti, eso también se va a reflejar en lo externo. ¿Cierto o no es cierto? Sí, pero ese es Dios, no es el hombre el que tiene que hacer eso. De repente cuando recién venías, eras un hombre, pero medio raro, con trencitas por aquí y el pelo parado para allá y todo. Pero nadie te dice nada. Y cuando vienes aquí, Dios comienza a obrar en tu corazón. La trencita te lo cortaste, ya no. El pelo pintado te lo despintas y ahora... Digo, pero nadie te está imponiendo, ni te va a imponer. O dígame, ¿alguien le impuso a alguno de ustedes, pregunto yo, cómo tienen que venir? ¿Alguien le miró raro cuando usted llegó por primera vez, ahí todo así, todo medio loco o loco, así, todos vestidos así? ¿Alguien le dijo algo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque eso no es lo importante, porque lo importante es que Dios opere en el corazón de cada uno de nosotros. Porque si Dios no opera en el corazón mediante la transformación con su Espíritu Santo, de nada sirve. De nada sirve. Por eso es lo principal. Pero la religión siempre ha sido así. La religión puede ser utilizada como para acallar la conciencia o para dar brillo de repente por fuera, mientras que Dios utiliza un método totalmente opuesto. Y aquí es apropiado hacer una distinción. El cristianismo verdadero no es ninguna religión. El cristianismo verdadero es cada día parecernos más a Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Se dan cuenta? O sea, así de sencillo. O sea, vivir como Jesucristo, imitar los principios de vida de Jesucristo, seguir las pisadas del Maestro. Hay muchas religiones, pero solamente Jesús fue al mismo centro de la fuente del problema. ¿Qué cosa dijo? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tal? Nadie dijo eso, solamente Cristo. Porque el que no nace de nuevo, hablo espiritualmente, sigue siendo la misma carroña que era antes. Así de sencillo. Recuerdo que cuando fui hace 2 años, estaba con los jóvenes que fuimos al campamento, y mientras yo venía, estaba fuera de Monterrey, en el camino me dijo, mira, me dio el ejemplo, y acá están algunos jóvenes, imagínate un perro muerto, cómo huele, y que a ese perro muerto, si le pones tú vestiduras de lino, o un collar de oro, ¿cambiará su figura? ¿Dejará de estar muerto? Aparentemente, pero cuando te acercas sigue oliendo feo y apesta y sigue muerto. ¿Sí o no? Pues así es el hombre, así es la religión. Pero cuando naces de nuevo, entonces eres una nueva criatura. Jesús se enfrentó a los fariseos, que eran los más religiosos de sus tiempos, recuerden, ellos eran expertos, que se preocupaban ellos por la limpieza externa. Eso era lo que más les importaba. Pero ¿qué les dijo?
Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera sí parecen bonitos, de mármol, y ya les he explicado por qué les decían sepulcros blanqueados, ¿no? Varias veces. Pero cuando los destapan, no, hombre, ahí está. ¿Qué cuadro que nos ofrece Adán y Eva aquí? En vez de confesar su pecado, dice, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Si usted se da cuenta, no confesaron su pecado. Ellos cosieron hojas de higuera para poder cubrirse. Déjeme decirle que el sistema de las hojas de higuera no ha cambiado mucho. Los seres humanos continúan comportándose de la misma manera, asistiendo a una iglesia, repitiendo ejercicios, yendo a sus encuentros, sus ritos religiosos, realizando sus buenas obras, antes que confesar a Dios el pecado de sus corazones. Sigamos avanzando, versículo 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ojo, no es para que Dios no sabía dónde estaba. Es para que el hombre se dé cuenta en dónde estaba. No sé si se me entiende. No es porque Dios no sabía dónde estaba, sino porque el hombre muchas veces es tan ciego que no se da cuenta dónde está. Y entonces Dios te tiene que confrontar para que tú mismo te des cuenta dónde tú estás. ¿Cuántas veces te ha confrontado el Señor para que sepas dónde estás tú? Tú te creías que estabas en un pedestal, pero cuando Dios te dice dónde tú estás, ¿sí o no? Ay, y yo que me creía que era bueno. Ya hemos visto las cosas que pueden separar al hombre de Dios. Y aquí Adán está separado ya de Dios, está perdido, ya no está buscando a Dios. Es Dios quien lo está buscando a él. ¿Sí o no? Ahí está. Versículo 10, vamos rápido. 10 al 13. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Dios le está mostrando para que le caiga el 20, que él sepa dónde está. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, con su propia, el pez por su propia boca. Igual, es lo que hizo Dios para que él se diera cuenta. ¿Sí comprenden eso? Está claro. Y algunos que ignoran, pues, mira, ve, dices que Dios sabe todo. ¿Y por qué le preguntas dónde estás? O sea, su lógica como muy pequeña, parece la de un pez. Pues sí, claro. Lógicamente que no va a entender las cosas espirituales. Recuerden que las cosas espirituales solamente se entienden que espiritualmente, no hay otra manera. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera la regó, Señor, si tú la conocieras. Así dicen algunos hoy, ¿no? Me dio del árbol y yo comí. Hubiera dicho eso si hubiera sido mexicano, ¿verdad? Pero no fue. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Qué triste. Podemos observar que no hubo confesión de parte de Adán. ¿Comprenden la idea? No confesó sus pecados. Aquí lo grave, quiero que sepan, hermanos, lo grave no es tanto el hecho que inculpase a la mujer, sino el hecho que no fue capaz de reconocer y confesar su pecado.
¿Y Eva qué pasó? Igual, siguió la misma línea. Adopta el mismo comportamiento que su marido, tratando de eludir su responsabilidad y excusándose. Y quiero que quede bien claro, ninguna excusa será válida ante la presencia del Señor. Los dos se excusaron y los dos terminaron siendo ¿qué? Ahí está. Y con este versículo termino. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fíjese hermanos, y escuche bien, usted que tal vez es nuevo, que nos visita, escuche bien, jamás trate de excusarse, lo va a regar si se trata de excusar, Dios lo sabe. Jamás trate de, es que yo no quise, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y es que, no. Vean las consecuencias de Adán y de Eva y aprendamos de eso. Pero acá la Biblia dice en 1 de Juan bien claro, 1:9, si confesamos, hay un condicionante, si confesamos nuestros pecados. Ojo, no es que Dios necesite saberlo, pero es la razón para que tú te des cuenta en qué has caído. Si confesamos nuestros pecados, no dice al pastor, no dice al curita ese, no, es a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.